Entremos a patología hepática. Ahora hablaremos de hepatitis víricas. Presten mucha atención porque este es un tema que puede parecer complicado, pero parece más complicado de lo que en realidad es. La hepatitis viral es un proceso infeccioso del hígado y está causado por múltiples virus. Estos virus generan inflamación y necrosis hepatocelular. Frecuentemente asociado el virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Pero recuerden que no son los únicos virus que pueden generar hepatitis viral. También tenemos otros virus como el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o virus de la familia herpes. El cuadro clínico consta de 4 periodos en general, pero verán más adelante que se manifiesta con mayor frecuencia en hepatitis A y hepatitis E, y esta clínica es mucho menos florida en los otros tipos de hepatitis, sobre todo en hepatitis C, donde ni se nota estos síntomas. Los 4 periodos del cuadro clínico de la hepatitis A tenemos el periodo de incubación. Quiere decir, desde que se ha expuesto el paciente al virus hasta que manifiesta los primeros síntomas. El periodo prodrómico quiere decir los síntomas previos a debutar con los síntomas característicos de hepatitis. Este prodromo se presenta 3 a 5 días previos a los síntomas de hepatitis y se caracterizan por síntomas inespecíficos: náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal. El periodo de estado se caracteriza por ictericia, coluria y acolia y varía en función del tipo de virus. Como este es el prototipo de hepatitis A, puede durar entre 2 a 6 semanas, pero como verán más adelante, en los otros tipos de hepatitis dura un mayor tiempo. Tras haber pasado el episodio de periodo de estado, pasamos al periodo de convalecencia, momento en el cual desaparece la ictericia. ¿Qué alteraciones bioquímicas vamos a observar en todos los tipos de hepatitis? Elevación de bilirrubinas, elevación de transaminasas y elevación de fosfatasa alcalina. Esto sobre todo en el caso de la hepatitis A, porque esta es colestásica. Respecto a la anatomía patológica, en general lo que se ve son alteraciones hepatocelulares degenerativas, procesos de necrosis y inflamación. En algunos casos, como las formas fulminantes, lo que se puede ver es áreas de necrosis extensa. Mecanismos patogénicos. Una vez que el virus se ha introducido al organismo, existe una respuesta del sistema inmune en los hepatocitos infectados. Esta respuesta del virus y el sistema inmune genera necrosis hepatocelular por reacción inflamatoria. Esta puede ser limitada en el caso de los cuadros agudos, que posteriormente se resuelven por respuesta del sistema inmune, o puede permanecer en el tiempo, lo que perpetúa el cuadro infeccioso y lleva a la cronicidad. Hablemos ahora de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un RNA virus. ¿Cómo se contagia uno de hepatitis A? Por vía fecal oral o oral-oral. Por eso es mucho más frecuente en niños. ¿En cuánto tiempo incuba el virus de la hepatitis A? Aproximadamente desde la ingestión del virus tarda un mes el paciente en presentar síntomas clínicos. El virus se excreta por las heces, por eso es que se contagia por vía fecal oral. Y debemos tomar en cuenta que se excreta 2 semanas antes del inicio de los síntomas. Esto en caso de hermanos que vivan en un mismo domicilio. Se pueden haber contagiado antes de que esta persona muestre síntomas compatibles con hepatitis A. La clínica es la que habíamos explicado. 4 fases. Una fase de incubación, una fase prodrómica, síntomas inespecíficos, luego está la típica ictericia, coluria y acolia y la fase de recuperación. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente.
La hepatitis A puede presentarse con mayor frecuencia como una forma anictérica. Y esta es una forma en la cual podemos haber padecido de hepatitis A la mayoría de nosotros. Pasó como una gripe, astenia, adinamia, náuseas, vómitos, malestar general, un cuadro muy inespecífico y como es anictérica, no se llegó al diagnóstico de hepatitis A. Este tipo de hepatitis llega a hepatitis fulminante muy poco frecuente. Entre el 0.1% de los pacientes que padecen hepatitis A llegan a estado de hepatitis fulminante. ¿Cronifica? No. Por tanto, ¿deriva en carcinoma hepatocelular? No. Y sí existe vacuna para hepatitis A, pero como pueden ver es un cuadro benigno que se resuelve solo y no deja secuelas. ¿Qué pacientes son candidatos a la vacunación? Personal de riesgo, por ejemplo, personal sanitario o pacientes inmunosuprimidos. La vacuna de la hepatitis A consiste en 2 dosis separadas por intervalos de 6 meses. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis A? Si estamos ante un cuadro clínico compatible, lo siguiente a solicitar es anticuerpos antivirus de la hepatitis A, que si la infección es aguda, estará elevada la porción IgM. Y si es crónico, además de la IgM, encontraremos IgG. La IgM empieza a elevarse aproximadamente a las 2 semanas de haber contraído la infección y se mantiene elevada por 4 a 6 meses tras haber contraído la infección. La IgG comienza a elevarse a las 8 semanas posteriores a haber presentado el cuadro clínico y se mantiene elevada durante mucho tiempo. Por eso es que haber padecido hepatitis A nos confiere inmunidad. Tratamiento y profilaxis. El tratamiento del virus de la hepatitis A es sintomático. Es darle una dieta, hipograsa al paciente, mucho líquido, se le puede administrar vitaminas liposolubles, ya que como existe una alteración de la función hepatobiliar, puede haber un déficit de estas vitaminas y monitorizar. No requiere nada más. Antiguamente les daban grandes cantidades de azúcar al paciente, pero eso no es necesario. Basta con una buena dieta y control de los niños que padezcan hepatitis A. La prevención y la profilaxis es la higiene y la precaución con los contactos. Es decir, si tenemos una familia donde uno de los niños ha sido diagnosticado de hepatitis A, pues se tiene que aislar su cuchara, su vaso, su platito para que no contagie al resto de los hermanos y también tiene que tener mucho cuidado con sus excretas porque recordemos que por este medio por donde se elimina el virus. También está la administración de inmunoglobulina o la vacuna pre y postexposición en pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, pacientes que estén recibiendo quimioterapia y han tenido contacto con alguien que esté padeciendo hepatitis A. Virus de la hepatitis E. El virus de la hepatitis E es un RNA virus y es un virus citopático. El modo de transmisión es como el del virus de la hepatitis A, fecal oral, oral. El tiempo de incubación desde que tomamos contacto con el virus hasta que se debuta con los síntomas es de aproximadamente un mes. Este virus se elimina por excreción biliar y por tanto también se elimina por las heces. La clínica es como el virus de la hepatitis A. Una fase de incubación, una fase de prodromos, una fase de estado y una fase de recuperación. Lo que tienen que tomar en cuenta cuando estamos ante un virus de hepatitis E es el alto riesgo que representa en mujeres embarazadas. Recordemos que el virus de la hepatitis A es benigno, pero el virus de la hepatitis E puede derivar en hepatitis fulminante en el 20% de las embarazadas que contraen este virus. En el resto de la población, el riesgo de hepatitis fulminante es un poco más elevado que el virus de la hepatitis A, es del 1%. Pero al igual que el virus de la hepatitis A, no cronifica y por tanto no va a derivar en carcinoma hepatocelular. Generalmente no existe vacuna para el virus de la hepatitis E,
pero sí que existe en áreas endémicas como la India. En el resto del mundo no existe vacuna para virus de la hepatitis E. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si estamos ante una infección aguda, lo que veremos son anticuerpos antivirus de hepatitis E de tipo IgM positivos y PCR en sangre para el virus positiva. Pero si estamos ante una infección pasada, lo que observaremos son anticuerpos de tipo IgG. Hablemos del virus de hepatitis B, que suele ser un poco complicado de comprender porque tiene la serología más complicada. Este virus es un hepatnavirus, por tanto es un virus DNA, es la excepción del resto de los virus. Tiene 4 genes identificados que son de elevada importancia. El gen S, que codifica el antígeno de superficie. El antígeno de superficie es este que cubre el virus y cuya presencia nos indica que el virus está en este paciente. ¿Sí? El antígeno de superficie, por tanto, nos habla de la presencia del virus en sangre. El gen C puede ya sea codificar el core o el precore. Si codifica el core, da las proteínas de core o nucleocápside y por tanto genera el antígeno C. Y si va por la porción del precore, genera el antígeno E. Y este es importante porque la presencia de antígeno E positivo nos está hablando de replicación viral. El gen P o gen de la DNA polimerasa. La DNA polimerasa nos permite la replicación viral. Por tanto, si tenemos DNA polimerasa positiva, nos está indicando también replicación viral. Y el gen X se ha visto relacionado con el desarrollo de hepatocarcinoma. Por tanto, ¿qué antígenos tiene el virus de hepatitis B? Antígeno de superficie, antígeno core y antígeno E. ¿Dónde se encuentra el virus de la hepatitis B? En fluidos corporales. El principal mecanismo de transmisión es por vía sexual. Claro que se puede transmitir por vía parenteral o vertical de una madre embarazada al feto, pero es mucho menos frecuente. Si tenemos una infección por virus de hepatitis B, lo más probable es que haya sido transmitido por vía sexual. Como habíamos dicho, el virus de la hepatitis B es un virus DNA. La lesión que genera está asociada a la respuesta inmunitaria. La invasión del virus relacionada con antígeno de superficie y la replicación relacionada con antígeno E. Estos antígenos son presentados al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Por tanto, el ataque será de tipo citotóxico a nivel hepatocelular. Entonces, en cuanto a las generalidades, la transmisión del virus de la hepatitis B es por vía predominantemente sexual, es la que tiene mayor prevalencia, pero puede ser por parenteral o vertical con mucha menos frecuencia. El tiempo de incubación desde el contacto con el virus hasta que el paciente manifiesta los síntomas es de 6 meses. La clínica, el virus de la hepatitis B se puede presentar como el virus de la hepatitis A, es decir, periodo de incubación, periodo prodrómico, fase clínica y fase de recuperación. Pero la clínica es mucho menos florida que en la hepatitis A y además el virus de la hepatitis B presenta síntomas extrahepáticos. Por ejemplo, artritis, exantema o glomerulonefritis. El virus de la hepatitis B sí evoluciona a cronicidad y por tanto tiene un riesgo de evolucionar a carcinoma hepatocelular. ¿Cuánto tiempo se manifiesta el virus en el organismo? El tiempo de evolución es variable, a diferencia de la hepatitis A, que el cuadro clínico dura entre 2 a 6 semanas. En el caso del virus de la hepatitis B, el tiempo de duración es variable.
El riesgo de hepatitis fulminante por virus de la hepatitis B es del 1%. Cronifica, deriva a carcinoma hepatocelular y existe vacuna para el virus de la hepatitis B. Son 3 dosis y toda la población debería estar vacunada para virus de hepatitis B. ¿Con qué manifestaciones extrahepáticas puede debutar un paciente con hepatitis B aguda? Artralgias, exantema cutáneo, acrodermatitis, glomerulonefritis o anemia aplásica. ¿Y cuál es la historia natural de la hepatitis B? ¿Cuál es la evolución? Una vez contagiado el paciente y habiendo manifestado los síntomas, existe una respuesta del sistema inmunitario. Si la respuesta del sistema inmunitario es suficiente, en el 90% de los casos el paciente derivará a la curación. Por eso es que no se da tratamiento en etapa aguda, porque el organismo con mayor frecuencia puede contener y limitar al virus, si el paciente es inmunocompetente. Y un 10% puede no curar de forma inmediata. De este 10%, un 1% va a derivar de un cuadro agudo a un cuadro de hepatitis fulminante. Y un 9% estará presente el virus durante más de 6 meses. El marcador principal de esto es el antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie ha desaparecido en un tiempo de menos de 6 meses, ha sido un cuadro de hepatitis aguda resuelta. Pero si el antígeno de superficie permanece positivo más de 6 meses, ya estamos hablando de una hepatitis crónica por virus de hepatitis B. Y esto quiere decir que el sistema inmune no ha sido capaz de contener el virus en primera instancia. De este grupo de pacientes que tenemos antígeno de superficie positivo durante un tiempo mayor a 6 meses, todavía existe un 50% que van a ir a la curación, solo que en un tiempo más lento. El sistema inmune va a actuar lentamente. Otro tanto pasará a ser un portador asintomático, quiere decir paciente que no manifiesta síntomas ni complicaciones derivadas de la infección por virus de hepatitis B, pero que es portador del virus en sangre y que puede transmitirlo a otras personas. Otro porcentaje pasará a hepatitis crónica persistente y otro a hepatitis crónica activa. Y este paciente con hepatitis crónica activa puede además manifestar síntomas extrahepáticos, puede derivar en cirrosis hepática y en carcinoma hepatocelular. Por tanto, como pueden ver, el virus de la hepatitis B se cura, al igual que el virus de la hepatitis A, por el sistema inmunitario y en un pequeño porcentaje es que evoluciona a cáncer, a cirrosis o a estado portador crónico. Esto es lo más importante. Para que ustedes puedan comprender este gráfico que parece complejo de los antígenos del virus de la hepatitis B, ¿qué tienen que tener en mente? El antígeno de superficie se positiviza a partir de las 4 semanas de haber tomado contacto con el virus y nos indica presencia de virus en el organismo. Si el antígeno de superficie es positivo, el virus está en el individuo, ya sea como portador crónico, ya sea como una hepatitis aguda, ya sea como una hepatitis crónica, el virus está presente en el organismo del individuo siempre y cuando el antígeno de superficie sea positivo. Si el sistema inmunitario ha contenido al virus, lo ha matado, entonces el antígeno de superficie desaparecerá tras 2 meses de haber pasado el cuadro clínico agudo. Se negativizará y se va a positivizar los anticuerpos antiantígeno de superficie. ¿Esto qué quiere decir? Curación. Si tenemos antígeno de superficie negativo y anticuerpo antiantígeno de superficie positivo, el paciente se ha curado y no requiere más seguimiento porque se ha curado. Pero si el antígeno de superficie permanece positivo más de 6 meses, entonces ya estamos ante un cuadro de infección crónica por virus de hepatitis B. Antígeno E.
La presencia de antígeno E en serología nos indica replicación. Si el antígeno E es positivo, este virus se está multiplicando y por tanto el riesgo de contagio es elevado. Si este permanece positivo durante más de 8 a 10 semanas posterior a que se ha presentado este cuadro clínico, nos está indicando cronificación. Ahora, ¿cómo diferenciamos al paciente portador asintomático del paciente con replicación activa? También utilizamos el DNA viral, PCR, para cuantificar DNA viral. Si este es altamente positivo, el virus se está replicando. El antígeno core no se cuantifica en serología, ya que este se puede encontrar en los hepatocitos. Anticuerpos anticore, estos sí se cuantifican en serología en sangre. Estos anticuerpos anticore son los que nos indican si estamos ante una infección aguda o estamos ante una infección crónica. Si los anticores son de tipo IgM, entonces la infección es reciente. Si los anticores son de tipo IgG, la infección es pasada, ya es crónica. Si nosotros tenemos anticuerpos anti-E, quiere decir que se ha cesado la replicación viral, porque recordemos, antígeno E igual a replicación viral, anticuerpo anti-E, cese de replicación viral. La presencia de anticuerpo anti-antígeno de superficie nos está hablando de curación o de vacunación. En el caso de un individuo que ha sido vacunado por virus de hepatitis B, lo que vamos a encontrar positivo es el anticuerpo antiantígeno de superficie. Este anticuerpo confiere inmunidad. Acá tenemos esta imagen que puede resultar difícil de comprender, pero ya con lo explicado es más fácil, ¿no? Ya tenemos el episodio de contagio, el tiempo de incubación y tras la incubación la replicación viral. Y si el virus se está replicando, ¿qué dos factores encontraremos elevados? DNA y antígeno E, porque el virus se está replicando. Además, el virus está presente y por tanto el antígeno de superficie estará presente. Si este virus se está replicando y está destruyendo hepatocitos, a la par de haber elevado el antígeno E, de haberse elevado el DNA viral, encontraremos elevadas las transaminasas. Tras un periodo en el cual los síntomas están presentes, se empiezan a producir anticuerpos. Anticuerpo antiantígeno de superficie, anticuerpo anticore y anticuerpo anti-E. Y cuando desaparecen los antígenos y se manifiestan los anticuerpos, el paciente está curado. Ahora, ¿cómo distinguimos una infección aguda de una infección crónica? Tanto en la aguda como en la crónica, el antígeno de superficie va a estar positivo, porque nos marca la presencia del virus. El antígeno E, tanto en infección aguda como en infección crónica, va a estar positivo, porque si el virus ha permanecido generando un proceso inflamatorio en el organismo, el antígeno E tiene que estar positivo, ya que el virus se sigue replicando. Este marcador que voy a mencionar es el que nos permite diferenciar si estamos ante un cuadro de hepatitis B aguda o hepatitis B crónica, y es el anticore. Si el anticore es de tipo IgM, es un cuadro agudo, pero si el anticore es de tipo IgG, el cuadro es crónico. Y como había mencionado, la presencia de anticuerpos antiantígeno de superficie y anticuerpos anti-E nos hablan de curación. Tanto en un cuadro agudo como en un cuadro crónico, el DNA será positivo y mientras más replicación, mayor concentración de transaminasas elevadas. Existen ciertas variantes moleculares de la infección por virus de hepatitis B.
Tenemos al mutante precore y al mutante de escape. ¿Qué es un mutante precore? El mutante precore es aquel que tiene un antígeno E negativo y anticuerpos anti-E positivos y por tanto nos puede estar confundiendo y haciendo pensar que estamos ante un cuadro de curación. Pero tomen en cuenta los siguientes marcadores. Pese a que tiene un antígeno E negativo, tiene un antígeno de superficie positivo. Si estuviéramos ante una curación, el antígeno de superficie debería ser negativo. Pero en este caso tenemos antígeno de superficie positivo, antígeno E negativo, anticuerpo anti-E positivo y DNA viral alto. Por tanto, se está replicando este virus, pero es un mutante precore. ¿Cuál es el riesgo del mutante precore? Que es mucho más agresivo que el virus de la hepatitis B. Tiene un mayor riesgo de desarrollar cirrosis y por tanto carcinoma hepatocelular. El mutante de escape se caracteriza porque el antígeno de superficie es negativo y nos puede estar haciendo pensar que no está el virus presente. Este tipo de mutaciones puede presentarse en pacientes trasplantados. Cuando nosotros sospechamos que estamos ante un mutante precore, tenemos que solicitar los niveles de DNA viral para confirmar o descartar esta sospecha clínica. Como había dicho, ¿cómo sospecho yo que estoy ante un mutante precore? Antígeno de superficie positivo, antígeno E negativo, anticuerpo anti-E positivo. Si tengo estas características, solicito DNA viral. Si el DNA viral está elevado, entonces estamos ante un mutante precore. Pero si el DNA está en cifras normales, entonces puede ser que esté en el periodo de seroconversión y se esté curando el paciente. Virus de hepatitis D. El virus de hepatitis D es un RNA virus. ¿Qué es lo más característico de este virus? Que es un virus defectivo. Es un virus que por sí solo no puede infectar. Requiere del virus de hepatitis B, requiere la cubierta del virus de hepatitis B para poder infectar. Por tanto, ¿a quiénes les puede dar infección por virus de hepatitis D? Aquellos que ya tengan infección por virus de hepatitis B. El tiempo de incubación es variable e intermedio, porque como había explicado, requiere del virus de hepatitis B para poder infectar. Existen dos formas de infección, la coinfección y la sobreinfección. El virus de hepatitis D sí evoluciona a la cronicidad, produce fibrosis hepática y por tanto tiene un riesgo elevado de desarrollar carcinoma hepatocelular. El tiempo de duración de infección por virus de hepatitis D es variable. Puede generar hepatitis fulminante. Esta hepatitis fulminante es mucho menos frecuente en el caso de coinfección y mucho más frecuente en el caso de sobreinfección. ¿Qué quiere decir esto de coinfección y sobreinfección? Coinfección quiere decir que un individuo sano se contagia al mismo tiempo de hepatitis D y hepatitis B. Porque no se olviden que la transmisión de hepatitis B es por vía sexual. Y como el virus de hepatitis D requiere del virus de hepatitis D requiere del virus de hepatitis B, también se contagia por vía sexual. Y la sobreinfección es un individuo que ya tenía el virus de hepatitis B y además se contagia del virus de hepatitis D. Esta coinfección-sobreinfección tiene riesgo de cronificar, sobre todo si es sobreinfección. Como pueden ver en el gráfico, es mucho más riesgoso la sobreinfección que la coinfección. Tiene riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y la vacuna para virus de hepatitis D no existe, es la del virus de hepatitis B. Si yo estoy protegida contra la hepatitis B, es mucho menos probable que me dé hepatitis D, porque el virus de hepatitis D requiere de la hepatitis B. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de coinfección o sobreinfección?
La coinfección, como había dicho, coinfecciones, los dos se han introducido en el organismo de forma conjunta. Por tanto, la IgM para hepatitis D será positiva y el anticore de tipo IgM para hepatitis B será positivo. 2 IgMs. El riesgo de la coinfección de derivar a hepatitis fulminante es del 5% y el riesgo de la coinfección de derivar a hepatitis crónica es del 10%. ¿Cómo identifico una sobreinfección? Individuo con hepatitis B que además se ha contagiado de hepatitis D. En este caso, IgM para hepatitis D es positiva y en el caso del anticore para hepatitis B será de tipo IgG. IgM, IgG, sobreinfección. En este caso, el riesgo de desarrollar hepatitis fulminante sube al 20% y el riesgo de desarrollar hepatitis crónica es del 100%. En resumen, si tengo IgM para hepatitis D, IgM para hepatitis B, es una coinfección. Si tengo IgM para hepatitis D e IgG para hepatitis B, es una sobreinfección. ¿Qué es peor? La sobreinfección. Hablemos de tratamiento. En el caso de la hepatitis A, como habíamos explicado, el tratamiento es sintomático, lo mismo que sucede con la hepatitis E. En el caso de la hepatitis D, existen indicaciones de tratamiento. Como habíamos dicho, la hepatitis aguda no se trata. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos el sistema inmune es capaz de contener y matar al virus. El único caso en el cual se instaura tratamiento en un paciente con hepatitis aguda es en el caso de hepatitis aguda fulminante. En el caso de hepatitis crónica, esta sí se trata, sobre todo si tenemos una hepatitis activa, crónica y replicativa. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos ante una hepatitis crónica, activa y replicativa? Porque el DNA estará francamente elevado. Las transaminasas estarán entre 3.000 y 5.000. Si hacemos un fibroscan o una biopsia hepática, observaremos fibrosis marcada o cirróticos. En algunos casos se observará hepatitis de interfase. Si tenemos estos criterios, entonces es indicación de iniciar tratamiento. ¿Y qué pasa con los pacientes con hepatitis crónica inactiva? DNA bajo, no existe fibrosis ni cirrosis, las transaminasas no están muy elevadas. Generalmente no se trata, a menos de que el paciente esté inmunosuprimido. Por ejemplo, un paciente con VIH positivo que no esté recibiendo tratamiento, o un paciente que esté en quimioterapia o que esté utilizando fármacos biológicos como el rituximab. Otra indicación para inicio de tratamiento para virus de hepatitis B es todo paciente cirrótico. Todo paciente que presente cirrosis debe ser tratado para virus de hepatitis B. Todo paciente trasplantado. Nunca se debe tratar a portadores, no tiene utilidad. ¿Qué tratamientos inician estos pacientes? Entecavir y tenofovir. No generan curación, pero son bien tolerados. El entecavir y el tenofovir se deben administrar de por vida. Otro tratamiento que se utiliza es el interferón, pero el interferón se utiliza con mucha menos frecuencia, ya que para poder usar interferón los pacientes tienen que tener marcadores de buen pronóstico. Es decir, son pacientes con mucha fibrosis o cirrosis, tienen una elevación de transaminasas no muy marcada, son pacientes que no tienen una coinfección con otro virus, por ejemplo, citomegalovirus o virus de VIH. El virus de la hepatitis C es un virus RNA. El mecanismo de transmisión es por vía sexual o vertical, es decir, de la madre embarazada al feto, que es muy raro, o por sangre. Y esta es la vía de mayor frecuencia de contagio, la sanguínea, ya sea por una transfusión o por instrumentación. Y muchas veces no se determina cuál ha sido la vía de contagio. En cuanto a la cronificación,
Este virus siempre cronifica y puede no pasar por la fase aguda. Es decir, el paciente ya debutar con cirrosis o con carcinoma hepatocelular y no haber tenido antecedente de haber pasado por fase aguda como en el caso de los anteriores virus. Si es que el paciente presentara síntomas en fase aguda, se asemejan mucho a los del virus de hepatitis A y además tiene compromiso extrahepático, artralgias, exantema o púrpuras. Como había explicado, siempre pasa a la cronicidad, generando fibrosis hepática y riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. El tiempo de duración de la fase aguda es variable. En este caso, es muy raro que un paciente por infección por virus de hepatitis C derive en una hepatitis fulminante. Cronifica, evoluciona a carcinoma hepatocelular y no existe vacuna para el virus de hepatitis C. ¿Cuál es la historia natural de la infección por virus de la hepatitis C? Un 20% puede resolver. El sistema inmune puede contener al virus, pero entre un 80% a más evolucionará a cirrosis, aproximadamente 20 a 30 años tras el cuadro infeccioso. Claro que esta evolución a cirrosis puede ser mucho más rápida en el caso de pacientes que consuman alcohol, pacientes con infección por diabetes mellitus, por otros virus o portadores de VIH. El ser de sexo masculino también es un factor de mal pronóstico, ya que pueden evolucionar con mayor rapidez a cirrosis. El paciente con infección por virus de hepatitis C que tiene cirrosis puede derivar a un hepatocarcinoma o, en el mejor de los casos y en los países en los que se realiza, ser candidato a trasplante renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico ante la sospecha por virus de hepatitis C? Tenemos los anticuerpos antivirus de hepatitis C, que nos implican un contacto con el virus, pero estos anticuerpos son no protectores. ¿Qué quiere decir esto? Me he contagiado de hepatitis C, mi sistema inmune ha sido capaz de contenerlo, por tanto he ido a la resolución y en unos 3, 4, 5 años, un tiempo variable, vuelvo a tomar contacto con el virus y me puedo volver a contagiar. No se confiere inmunidad de por vida. Un paciente que ha padecido por virus de hepatitis C puede volver a contagiarse de virus de hepatitis C. Si la infección es aguda, tendremos anticuerpos antivirus de hepatitis C positivo, RNA del virus elevado y transaminasas altas. Estos tres marcadores nos hablan de infección aguda por virus de hepatitis C. Si la infección es crónica, el RNA será positivo, no muy elevado, anticuerpos antivirus de la hepatitis C positivo, pero las transaminasas serán negativas. En el periodo ventana, es decir, tiempo en el de la infección y respuesta del sistema inmune, tenemos RNA positivo, anticuerpos antivirus de hepatitis C negativos y transaminasas negativos. Y en el paciente que se ha curado por virus de hepatitis C, tendremos anticuerpos antivirus de hepatitis C positivos, RNA negativo y transaminasas negativas. Tratamiento del virus de hepatitis C. El objetivo principal del tratamiento es la curación. ¿Cuáles son los conceptos clave para el tratamiento por virus de hepatitis C? Decimos que el paciente se ha curado cuando el RNA es negativo a los 6 meses tras haber finalizado el tratamiento. Entonces, en este caso, el paciente ha sido curado. Pero no se debe tratar a todos los pacientes. Existe un cierto grupo que sí son candidatos a ser tratados. ¿Cuáles son las indicaciones de ese tratamiento? Es decir, ¿en qué grupo de pacientes se va a iniciar tratamiento para virus de hepatitis C? Pacientes con fibrosis moderada, ya sea por biopsia o por fibroscan. Si el fibroscan marca mayor a F2, ya puede ser tratado el paciente con infección por virus de hepatitis C.
Se tiene que priorizar a los pacientes más graves para iniciar el tratamiento, ya sean pacientes cirróticos que tienen que estar compensados o pacientes trasplantados. En el caso de un paciente con infección por virus de hepatitis C que no presente un grado de fibrosis severo, se tiene que evaluar de acuerdo a cada paciente si se debe iniciar o no el tratamiento. El tratamiento en los últimos años ha evolucionado. En 2014 se utilizaban como tratamiento el PEG interferón alfa y la ribavirina. Esto van a ver que ha cambiado, pero lo menciono por si se los preguntan en el examen, porque este es un tratamiento antiguo que ya no se está utilizando. El interferón PEG alfa se utilizaba en los genotipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La ribavirina para los genotipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la principal reacción adversa de la ribavirina era anemia y que generaba teratogenia en mujeres embarazadas. Generalmente, y esto van a encontrar en los libros, los que respondían muy bien al tratamiento con interferón y con ribavirina son el genotipo 2, mucho más que el genotipo 3, el genotipo 1 con interleucina 28. Pacientes con RNA bajo y pacientes con poca fibrosis. Pero repito, este tratamiento ya no se está utilizando. Se los menciono por si revisan literatura antigua donde van a encontrar este tratamiento y estas indicaciones de tratamiento. Hacia el año 2015 se habría innovado en el tratamiento y lo que se estaba utilizando era el telaprevir y el boceprevir, que eran inhibidores de la proteasa de primera generación. Se utilizaban en triple terapia y tenían buenas tasas de respuesta en un 75%, pero ya no se utilizan, exceptuando la ribavirina en ciertos casos o ciertas pautas de tratamiento, porque se han utilizado unos nuevos fármacos que han ido a revolucionar el tratamiento para hepatitis C. Pero todas estas terapias que he mencionado anteriormente han quedado atrás. Se ha hecho una última actualización en la que han salido nuevos antivirales de acción directa. Las ventajas, que tiene una elevada tasa de recuperación. La resolución se da en el 90% de los pacientes que utilizan este tratamiento. Además que las reacciones adversas son escasas. En contraposición tenemos el elevado precio que representa estos fármacos. Estos nuevos fármacos de acción directa actúan sobre ciertas dianas moleculares a nivel de la proteasa. Tenemos a los inhibidores de la proteasa a nivel del NS3, que son los Previr, Cimeprevir y Paritaprevir. Tenemos a los inhibidores de la proteasa a nivel del NS5A, que son los Asbir, Ledipasvir y Ombitasvir. Y los inhibidores de la NS5B, los Buvir, Dazabuvir y Sofosbuvir. Este es el grupo de nuevos fármacos que se está utilizando para el tratamiento por virus de hepatitis C. Las combinaciones de estos fármacos son múltiples, pero nunca deben tratarse en monoterapia. La respuesta es buena cuando se combinan fármacos. La administración de todos los mencionados es por vía oral, exceptuando en un grupo en el que se vaya a utilizar interferón, que el interferón se administra por vía subcutánea una vez por semana. Lo que les recomiendo es que no se compliquen con estos tratamientos porque se ha actualizado tanto el tratamiento por virus de hepatitis C que va a tomar un tiempo en el cual todos los hospitales lo apliquen en sus protocolos, además que tienen que llegar a nuestro país. Así que, ¿qué es lo que tienen que saber del tratamiento de hepatitis B por si los preguntan? Primero, apréndase bien los fármacos que sí se utilizan en la hepatitis B porque estos no han sido modificados y estos sí los pueden preguntar. Segundo, se debe tratar a todos los pacientes con una fibrosis mayor a 2 si se evalúa por FibroScan. Nunca se debe tratar a los pacientes con monoterapia. Lo que se debe utilizar es siempre la biterapia.
Estos nuevos fármacos de acción directa para virus de hepatitis C se utilizan sin interferón en la actualidad. Si es que lo que se está utilizando en el paciente es interferón, no se utiliza en monoterapia. El interferón debe ir sumado a la ribavirina y, si es posible, se lo debe utilizar en triterapia. Los nuevos fármacos para tratamiento de virus de hepatitis C obtienen altísimas tasas de curación en relación a los anteriores fármacos, que como hemos visto llegaban a tasas de curación de máximo hasta el 75%. Con estos nuevos fármacos de acción directa se obtiene una curación del 90%. Las reacciones adversas son mucho menos frecuentes que con los otros fármacos y el tiempo de curación es corto, no es de por vida. Se mantiene el tratamiento durante unos meses. Por eso es que coste-beneficio es mejor utilizar los nuevos fármacos de acción directa. El gran problema es el precio que representan estos fármacos.